albergar armas de largo alcance, ¿no? Entonces, técnicamente, cuando se compara el avión de quinta generación, el F-35, con el PACFA ruso, por tamaño y por capacidad, el ruso le supera en todas las prestaciones, tanto en capacidad de carga, en velocidad, en capacidad de albergar misiles de mayor capacidad, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene esa información, conoce bien toda esa información. Es por ello que ellos fácilmente no se van a atrever o no se han atrevido a enfrentarse, ¿no? Es por eso que Vladimir Putin habla de la línea roja. ¿Qué significa ellos la línea roja? Ellos le han dicho a Estados Unidos, al presidente Biden, la OTAN puede avanzar a donde ustedes consideren, pero no va a avanzar a Ucrania. ¿Qué quiere decir? Dicho, Ucrania no va a pertenecer a la OTAN. Y le han dicho, esta es la línea roja. Si tú cruzas esta línea roja, nosotros vamos a avanzar militarmente, ¿no? Y los Estados Unidos ha dicho, no, Ucrania sí podría pertenecer a la OTAN porque es un país soberano, ¿no? Entonces, en la actualidad hay esta discusión entre el presidente ruso y el presidente norteamericano, ¿no? Por eso yo había dicho finalmente quién es el beligerante, quién es el que se quiere defender, ¿no? Para mí el beligerante, el agresivo es Estados Unidos. Lo he dicho, ¿por qué? Porque él está llevando su armamento hasta Asia, poniéndolo a Ucrania cerca a los rusos, está provocando, ¿no? Y Rusia está actuando porque dice que tiene derecho a defender su soberanía y garantizar su estabilidad. Entonces ellos están considerando hacer un ataque preventivo, ¿no? O sea, que quiere decir que estamos a las puertas de una probable guerra, si es que ellos no se sientan a conversar, ¿no? Y como sabemos, hablar de una guerra entre Estados Unidos y Rusia, eso pues, amigos, son choques de titanes, ¿no? Choques de titanes con prácticamente consecuencias inimaginables. Entonces nosotros pensábamos que el presidente Biden era un presidente pacífico, que el loco Trump ya se fue, entonces ahora viene un presidente ya adulto mayor, muy centrado, pero no, resulta que Biden está más loco que Donald Trump, porque ni siquiera Donald Trump se ha atrevido a llevar armamento hasta Ucrania. Pero este señor Biden, este viejito, sí lo está haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene una postura, pues, amigo, muy agresiva. Y eso no es nuevo en Estados Unidos. Todos los presidentes de Estados Unidos en su periodo van a participar de una guerra, van a participar de una invasión, van a participar de algún ataque que van a afectar de alguna manera a un país. Uno de los presidentes más asesinos es Barack Obama, por decir, ¿no? Barack Obama orquestó la invasión a Siria, apoyando al famoso ISIS, ¿no? Las banderas negras del ISIS. Consecuencia, 500.000 muertos, 500.000 de civiles muertos, ¿no? Producto de la invasión que hace Estados Unidos a esos países, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los presidentes norteamericanos siempre están con ese tipo de posturas. Entonces, ¿qué está pasando en esta guerra? Como los rusos se sienten acorralados, se sienten aislados en su territorio, ¿qué han dicho? Que podrían desplegar armamento en Venezuela y en Cuba, ¿no? Entonces, esa es otra salida que tienen los rusos. Dice, si ustedes nos siguen trayendo armamentos a nuestras fronteras, entonces nosotros les podemos devolver la misma acción. Van a venir a Venezuela, lo van a llenar de misiles, otra vez podrían entrar a Cuba y ocurrir otra vez la famosa crisis de los misiles que hubo ya prácticamente hace muchos años, y eso ya se superó, ¿no? Entonces los rusos pueden también, o están evaluando, traer armamento a Cuba una vez más, ¿no? Porque anteriormente, cuando ellos trajeron los misiles a Cuba, plantaron ahí los misiles y eso sí les amenazaba directamente a Estados Unidos, porque se consideraba que desde Cuba a Estados Unidos estos misiles en menos de 15 minutos podían hacer desaparecer o generar un gran bombardeo a Estados Unidos, ¿no? Ahí con Fidel Castro. Entonces,
los cubanos que han dicho frente a esta posibilidad, bienvenido que vengan los misiles rusos. O sea que ellos están dispuestos a que los rusos hagan el despliegue acá en América y le devuelvan la acción. Ahora, ¿qué dirán los venezolanos? ¿Quedarán de que vengan los misiles rusos a Venezuela? Los venezolanos también están completamente dispuestos a que traigan los rusos su armada acá a Sudamérica, ¿no? Entonces, de esa manera habría un equilibrio militar, ¿no? Estados Unidos pone sus misiles cerca a los rusos y los rusos traen aquí los misiles a América y les ponen también cerca a los Estados Unidos para conservar el equilibrio estratégico, ¿no? Entonces, estos países como Rusia y Estados Unidos son países que siempre han mantenido un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el otro no les puede superar mucho, porque de inmediatamente ellos van a tomar medidas, ¿no? Entonces, lo más sorprendente es que Rusia ya no es una potencia mundial. ¿Qué quiere decir? Que ellos no exportan muchos productos manufacturados, ellos no tienen muchas finanzas tampoco, pero sí todavía conservan el poderío militar heredado del avance tecnológico de la Unión Soviética. Algunos dicen, no, el comunismo atraso. No, no. Todo el avance científico que los rusos en la actualidad tienen es por el gobierno socialista que tenían cuando ellos pertenecían a la Unión Soviética. Entonces, en esos tiempos de la Unión Soviética, los rusos pues empezaron, amigos, pasaron prácticamente de ser un país de agricultores, campesinos, ganaderos, pasaron a tener, pues, amigos, submarinos, aviones, tractores, tanques, naves espaciales, ¿no? Entonces, nosotros vemos que estos países que apostaron por el socialismo desarrollaron tecnología, y eso lo ha demostrado la Unión Soviética, ¿no? De tal manera que se ha convertido, o en ese tiempo se convirtió en una de las primeras potencias mundiales. No se sabía si eran más los rusos o más los americanos, porque Europa se dividió, una parte para los rusos, otra parte para los americanos. Pero ¿quién tomó la capital, Berlín? Fueron los rusos, ¿no? Quien tomó la capital, Berlín, fueron los rusos, no los norteamericanos. Entonces ellos tuvieron esa influencia y esa capacidad, porque en la Segunda Guerra Mundial, quien realmente derrotó al ejército alemán no fue por el lado de Estados Unidos. Eso se ha dado por el lado de Rusia, ¿no? Por el lado de Rusia se han dado las grandes batallas entre la Alemania nazi de Hitler con el ejército rojo de Stalin, ¿no? Prácticamente la primera derrota que surgió en los alemanes de Hitler, la primera derrota lo asestó en Stalingrado, Rusia, en el 41. El avance de Hitler era tan aplastante que le derrotó a Inglaterra cuando hizo su alianza en Dunkerque, en Francia, derrotó a los franceses, derrotó prácticamente a los polacos y a todos los países de Europa, pero su primera derrota fue en Stalingrado. ¿Dónde queda Stalingrado? En Rusia. Entonces ahí fue su primera derrota. Y la última batalla de la Segunda Guerra Mundial ocurre en la batalla de Berlín, ¿no? ¿En qué consistía la batalla de Berlín? Que los alemanes se refugiaron en su capital y empezaron a hacer una defensa férrea ante los invasores, que en este caso era la oleada de los soviéticos. Y finalmente Hitler se suicidó, los soviéticos tomaron Berlín y plantaron la bandera de la Unión Soviética. En la primera batalla estuvieron los rusos y en la última estuvieron los rusos. ¿Dónde estaban los americanos? ¿En qué batalla? No, porque nosotros vemos el cine y vemos que Estados Unidos se enfrentó a la Alemania nazi y los derrotó y se enfrentaron. La batalla más grande que hubo en la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Kursk, ¿no? En la batalla de Kursk fue la batalla decisiva en el 43 todavía. ¿En qué consistió esa batalla en el 43 de Kursk? Es que los alemanes apostaron todo por el todo, llevaron todo su ejército a Kursk, y los rusos también llevaron todo lo que tenían
armamentos, tanques, todo lo que tenían a enfrentarse a esta batalla. Entonces en el 43, en la batalla de Kursk, esta fue la batalla mecanizada más grande de la Segunda Guerra Mundial, donde ambos ejércitos apostaron todo su poderío. Chocaron las dos fuerzas, en la cual fue aplastada la Wehrmacht de Hitler y los rusos pasaron. Es por eso que cuando ellos pasan, ya vienen haciendo retroceder a los nazis hasta finalmente aplastarlos en la batalla de Berlín, ¿no? Entonces la primera batalla de contención de los, en este caso de Hitler, fue Stalingrado. La batalla decisiva donde Hitler apostó todos sus tanques, todo su ejército, fue la batalla de Kursk. Y la última batalla de la defensa de la Alemania nazi fue la batalla de Berlín. Las tres batallas fueron contra los rusos: Stalingrado, Kursk y Berlín. Entonces, ¿quién realmente liberó al mundo de los nazis? ¿Quién realmente acabó con Hitler? ¿Quién realmente acabó con la Alemania nazi? Si en el campo de batalla, las tres batallas más importantes han sido con los rusos. Han sido los rusos, amigos. Es por eso que en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania había 1 millón de soldados americanos y 6 millones de soldados soviéticos. Estaban, pero una invasión total. Es por ello que ellos pues toman Berlín, toman prácticamente Alemania del Este y se apoderan pues de toda Alemania, ¿no? Entonces eso también se tiene que considerar, porque cuando ves mucho cine, mucha película, mucho Netflix, ¿no? Claro, finalmente terminas creyendo que todas las batallas fueron entre Estados Unidos y Alemania, y no ha sido así. Estados Unidos tuvo un papel muy importante, pero más que nada en el Pacífico, en el mar, ¿no? Ahí sí, ¿no? En el mar, ahí Estados Unidos sí tenían desplegado portaaviones, barcos, y apoyando también a los ingleses, ¿no? Y el famoso día de, amigo, cuando los ingleses con los americanos en el 45 cruzan prácticamente y llegan a Francia, ya los alemanes estaban derrotados, ya no había resistencia alguna. Incluso se consideraba que ya no había ni siquiera petróleo en Alemania para ni siquiera prender los tanques. Ya ellos entraron, prácticamente fue un paseo, ¿no?, hasta llegar y tomar prácticamente o liberar el Europa del Este, ¿no? Bien, entonces amigos, esto ha sido un poquito el resumen sobre los conflictos que se están dando en el mundo. Hay un conflicto entre Estados Unidos y Rusia en la actualidad. Está todavía a nivel diplomático, pero en cualquier momento este conflicto diplomático puede escalar a una guerra de invasión en Ucrania, ¿no? ¿Dónde queda Ucrania? Está pues entre Asia y Europa, ¿no? Ahí está Ucrania, al costado del Mar Negro, ¿no? Entonces, en la actualidad, los rusos han desplegado todo su armamento alrededor de Ucrania. Han desplegado armamento, han llevado los barcos del Báltico, lo han llevado por el Mediterráneo y lo han ubicado en el Mar Negro, prácticamente para hacer un ataque, ¿no?, por el sur de Ucrania. Han llevado su armamento a Bielorrusia. Bielorrusia está liderado por Lukashenko, un presidente aliado de Vladimir Putin, y también hay un despliegue militar en el norte de Ucrania mediante Bielorrusia. Y por el este también los rusos han desplegado más de 150.000 tropas. ¿Qué quiere decir? En cuestión de días puede entrar una avalancha incontenible de rusos y podría prácticamente ocurrir una guerra prácticamente se puede descontrolar, ¿no? Porque ¿qué ha dicho los países de la OTAN? Que no van a permitir que eso ocurra. Y los rusos le han dicho, no, esto es cuestión prácticamente de tiempo. ¿Qué es lo que están pidiendo los rusos? Que le firmen un documento por escrito que la OTAN nunca los va a atacar. Eso es lo único que quiere Vladimir Putin. Una garantía de paz y de seguridad. Pero la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, no quiere ceder. Los rusos tampoco van a ceder un paso y esta situación se puede descontrolar, ¿no? Y también en la agenda de Rusia, como repito, ya está Venezuela y Cuba, que en cualquier momento están evaluando para desplegar misiles. Bien, compañeros, ¿alguna pregunta, duda sobre esta situación de geopolítica? A ver, compañero, hay dos preguntas ahí. Una por acá y otra. A ver, compatriota, yo me he enterado por el diario 1
de que la OTAN ya está movilizando los países que conforman este organismo internacional. Es más, dicen por ejemplo que ya se está movilizando Francia, se está movilizando España, se está movilizando inclusive la Gran Bretaña. Todos están movilizando con submarinos, tanquetas, aviones, y justamente se están dirigiendo al limítrofe de Ucrania, mientras que los rusos ahora dicen que ellos no van a invadir Ucrania, pero sí están, digamos, a la expectativa. Entonces el presidente Putin ha dicho bien claro, ante una agresión de parte de la OTAN, entonces nosotros vamos a tener que responder a ello. Mi pregunta es cierto lo que dice el diario? Claro, entonces, como dice el señor ahorita que acaba de comentar, la OTAN, para entender, es una organización militar. ¿Qué quiere decir? Ahí no comercia, no hay préstamos, no, sino es una organización militar, un bloque militar creado para enfrentarse a Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la OTAN? ¿No? Que no va a permitir, y efectivamente también están desplegando armamento para contrarrestar un posible conflicto. Pero si es que uno analiza la cantidad de armamento, tropas y hombres, es muy inferior a la cantidad del despliegue militar de los rusos, ¿no? Si nosotros contamos en tropas, más o menos hay 15.000 ucranianos que están desplegados, y las dotaciones que están llegando de canadienses, ingleses, no llegan amigo ni a 3.000. ¿Qué están desplegando ellos? Asesores militares y llevando armamento, ¿no? Se considera que han llegado 8.000 toneladas de armamento, pero eso es muy poquito comparando, ¿no? Están desplegando armamento avanzado para contener, ¿no? Entonces, lo que los rusos están reclamando es lo siguiente: le están llevando la guerra a sus fronteras, ¿no? A la frontera rusa. Entonces su reclamo viene por ese lado. Ellos están reclamando porque Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico, le está desplegando armamentos ya previamente en la frontera rusa. Los ingleses están muy contentos para entrar en esa guerra. Ellos están empujando que haya una confrontación. Los ingleses están también desplegando armamento, los franceses, pero de carácter muy limitado, ¿no? No nos olvidemos que si es que aquí hubiese una guerra, sería la tercera prácticamente guerra en estos últimos años. Esa invasión ya ocurrió en Crimea, ¿no? Ya ocurrió en el 14 en Crimea. Ellos también amenazaron en defenderlo, en entrar. ¿Quién vino? Al final no vino nadie. Nadie le hizo retroceder a los rusos en Crimea. Entonces, en Ucrania también pasó lo mismo. Llevaron asesores militares, armamento. Cuando los rusos se enojaron y aplicaron una invasión relámpago, nadie vino a rescatarlo. Entonces, definitivamente están llevando armamento, pero estos países de Europa realmente no se quieren meter en una guerra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún tipo de alianza con Ucrania. Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, ¿qué dicen los estatutos de la OTAN? Que si un país miembro de la OTAN es agredido, ahí ellos sí se unen en defensa de ese país. Pero Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, ni jurídicamente ni legalmente tienen injerencias, y la población civil tampoco está interesada en meterse en una guerra por un tercero. Ahora, definitivamente, la cantidad de armamento que tienen ambos bloques, en números de artillería y tanques y infantería, los rusos lo superan ampliamente. 1 millón de soldados tienen los rusos en activo. Ahora imagínense, amigo, 1 millón de soldados, y los ucranianos tienen 150.000. Estamos, amigos, hablando pues de una cifra muy elevada. ¿Y cuántos tienen en reserva? 2 millones más, por si acaso. Estamos hablando de 3 millones. Entonces el ejército ucraniano tiene 150.000, los franceses mandan pues decenas de asesores. No llegan ni a 1.000 ni a 300, son decenas de asesores. Entonces, más que nada es prácticamente una señal que ellos mandan, ¿no? Estoy desplegando armamento, le llevan 100
misiles portátiles, estoy enviando a los asesores, le llevan unos 30, 20 asesores, o sea que, si bien es cierto, es un despliegue, pero es un despliegue muy limitado, muy puntual, ¿no? Muy puntual, ¿no? Entonces, este deseo de guerra, realmente, ¿de dónde viene Estados Unidos? Es un país hecho para la guerra, tiene una industria de guerra, exporta armamento. Entonces, los Estados Unidos, si no entran en guerra, todos estos armamentos van a quedar obsoletos. Ellos todo el tiempo están produciendo y vendiendo armamento, y cada cierto tiempo ellos van a generar una guerra para poder ahí de alguna manera vender, quemar sus armamentos y generar este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, por esta situación, los rusos lo que quieren es garantía para su seguridad, ¿no? Que le firmen simplemente un documento que le digan: no te vamos a agredir, pero firmado y documentado. Eso es lo único que piden los rusos. En otras palabras, los rusos están en una cuestión de defensa, se quieren defender. La OTAN con Estados Unidos está en una cuestión de agresión, quieren ellos avanzar como organización. Entonces, por ese lado viene la amenaza más que nada de Estados Unidos a los rusos. Digo, compañeros, ¿hay una pregunta más ahí? A ver, una pregunta para terminar y... ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi pregunta era sobre el tema de China, porque China ha dicho que va a entrar a quitar Pakistán. No, Taiwán, perdón. China va a entrar a Taiwán. Y ya el envío de los equipos, de la guerra, todo ha enviado a Estados Unidos, se está enviando a la frontera de China. Y ha dicho los rusos, si se meten en su lugar, ellos lo van a defender a China. Y China cuenta con los aviones supersónicos que son 7 veces más veloces que la velocidad de la luz. ¿O estoy equivocado? Claro, en la actualidad prácticamente existen dos potencias económicas y comerciales, ¿no? Que es China y Estados Unidos, pero la diferencia es que Estados Unidos tiene una armada poderosa y los chinos recién están construyendo su armada, ¿no? Están construyendo su armada. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los chinos? Hacer una alianza con Rusia, ¿no? Entonces ambos se apoyan. En cualquier circunstancia podría haber una cooperación de China hacia Rusia o de Rusia hacia China. Y esa situación no sería nueva. En la guerra de Corea, ambos países se unieron para apoyar a Corea del Norte. Ambos países se unieron. Los soviéticos mandaron aviones, artillería y prácticamente tanques, y los chinos enviaron tropas, soldados, porque ellos no tenían un ejército mecanizado, sino tenían soldados de a pie con armamento. Entonces, en la guerra de Corea hubo la unión de los soviéticos y los chinos, apoyaron a Corea del Norte y por eso lograron prácticamente salvar de la invasión de Estados Unidos. Hicieron retroceder. Entonces esa figura ya se dio. Entonces, en un probable conflicto también hay esa alianza, ¿no? Entonces las relaciones entre el presidente chino y el presidente ruso son muy buenas en la actualidad y tienen grandes acuerdos comerciales. No olvidemos que por el lado sur hay un tremendo oleoducto que lleva petróleo desde Rusia hasta China. La abastece a la industria con petróleo, ¿no? Entonces por ese lado hay ellos. Y los chinos tienen inversiones en Rusia y también tienen su proyecto de la ruta de la seda, que por tierra quieren llegar hasta Europa, ¿no? Ya lo están construyendo, ferrocarriles, aeropuertos, ¿no? Ahora, con lo que dice el señor que acaba de opinar, China también tiene un problema con Estados Unidos, no por Ucrania, sino por Taiwán, ¿no? Los chinos quieren recuperar a Taiwán porque históricamente ha sido parte de su territorio. Y ellos consideran que ese territorio debe regresar a la madre patria, debe regresar a China. Entonces, tenían tres prácticamente en este caso ciudades que estaban todavía fuera de su dominio, que era Hong Kong, Macao y Taiwán, los tres. Entonces los chinos han pugnado siempre para que Hong Kong, Macao y Taiwán regresen otra vez al Estado. De los tres, todos ya regresaron. En la actualidad Hong Kong ya tiene participación en el Parlamento chino y militarmente también ya está prácticamente rodeada por la Armada china, ¿no? Prácticamente un acuerdo que hay internamente. Ya regresó Hong Kong a China. Macao igualito, Macao ya pertenece a China. El único que le falta es Taiwán.
Entonces, si ya regresó Hong Kong, ya regresó Macao, es muy probable que en los años siguientes Taiwán también regrese a China. Entonces, ¿qué ha hecho China en este tiempo? Ha invertido grandes cantidades de dinero en su armada, ¿no? Tanto así que si es que se cuenta la armada, que son los barcos, la marina china con la marina norteamericana, en cantidad de barcos los chinos le superan por más de 2000 barcos. En la actualidad los chinos le superan en cantidad de barcos a los norteamericanos, pero se considera que los norteamericanos tienen armamento más poderoso, como mayor cantidad de destructores o portaaviones, que son armamentos muy importantes, ¿no? Entonces, para equiparar esa balanza, los chinos han empezado a construir sus portaaviones también, y en la actualidad ya tienen 2 portaaviones, y en construcción se considera que tienen 5. ¿Qué quiere decir? Que si siguen a este ritmo, solamente es cuestión de tiempo que la armada china termine superando o al menos igualando a la norteamericana, y que pueda ellos controlar al menos esa región, ¿no? Ahora, como no tienen ahorita esa cantidad de portaaviones, ¿qué han hecho los chinos? Han construido islas artificiales. Han desplegado al costado de Taiwán, en el mar de China, la han llenado de roca, arena, piedra, y de tal manera han construido islas artificiales. Las han aplanado y de ahí despegan sus aviones, ¿no? Entonces, en la capacidad que tiene China industrial es tremenda. Cualquier país no se da el lujo de crear islas artificiales. Ellos están creando varias islas artificiales por todos lados, que sirven como punta de partida para desplegar misiles, o también para que sus aviones salgan de ahí. Y a diferencia de un portaaviones que fácilmente se puede hundir, una isla no hay manera de hundirla porque está hecho de roca. Entonces, por ese lado ellos tienen esa ventaja, ¿no? Entonces, el tema de Taiwán prácticamente es cuestión de tiempo. Según los chinos vayan desplegando mayor cantidad de equipo militar, van a poder otra vez recuperar Taiwán. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Como Estados Unidos, su plan es siempre dominar al mundo, dominar al planeta. Es por eso que le cae tan mal a los rusos, porque los rusos no se dejan, nunca se han dejado dominar. Es entregarle armamento avanzado a Australia, ¿no? Como prácticamente veo que están perdiendo con China, ¿a quién le están pasando la guerra para que se enfrente y se mate en una guerra? A Australia. No nos olvidemos que la Commonwealth, que es prácticamente liderada por Inglaterra, están repartidos en todo el mundo, ¿no? Está Australia, está Inglaterra, está Canadá, ¿no? Entonces son países que de alguna manera son aliados de Estados Unidos, ¿no? En ese sector del mundo, ¿no? En Asia, está prácticamente en el sur está Australia. Y Australia es un país muy desarrollado, muy avanzado, muy moderno, pero también no es un país militarmente muy avanzado. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ha hecho un acuerdo llamado un proyecto AUKUS, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto AUKUS? Es de transferirle los submarinos nucleares más avanzados a Australia. Prácticamente le han dado luz verde para que los armamentos más avanzados de Estados Unidos pasen a la armada australiana. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que en un posible conflicto los Estados Unidos no peleen directamente, sino que los australianos se maten con los chinos. Entonces los chinos han dicho, si ustedes están dispuestos a sacrificarse por Estados Unidos, entonces van a tener que asumir las consecuencias, porque los chinos es una potencia que está en desarrollo, que está avanzando, que no se va a detener por ninguna situación. Entonces, con esto prácticamente la confrontación se lo ha dejado a Australia. Con este armamento que tienen los australianos, ellos se consideran una potencia militar en el sur de Asia prácticamente, ¿no? Ya se convierte en una potencia militar por su capacidad armamentista, ¿no? Entonces Estados Unidos siempre busca estrategias para dominar, aplastar la cabeza, el cuello a todos los países, para que nadie se levante. El representante de la OTAN en Sudamérica, ¿quién es? Aquí en OTAN, correcto, Colombia. Entonces Colombia, amigos, representa ahorita pues un pisotón en el cuello de todos los países sudamericanos. Ahí está la base militar avanzada, Colombia, parte de la OTAN. OTAN es una organización militar de dominación en este sector, porque acá no están los rusos,
pero ya está la OTAN ahí metido en Colombia, ¿no? Bien, entonces amigos, esto ha sido un poquito el desarrollo de este tema, agradeciendo acá al compañero Leo y a todos. Ya nos pasamos a